Huella se trata de la historia de mi abuelo, Ludovico. Él vino de Italia en 1947, después de haber combatido en la Segunda Guerra Mundial, primero dentro de las tropas del ejército italiano y después pasando a ser la resistencia contra la invasión nazi al norte de Italia. Cuando llegó a la Argentina empezó a tener una vida bastante aventurera, terminó viviendo en un desierto de alta montaña, reciclando las ruinas de un molino jesuítico, teniendo dos familias paralelas, y a partir de ahí surgen un montón de cuestiones que va recorriendo el documental, ¿no? Es un viaje hasta este lugar, un recorrido hasta este desierto donde él vivía, y es un recorrido interno también. Y una cosa que me pasó durante la realización de la película es que primero yo pensaba que la película era sobre mi abuelo y que el protagonista era mi abuelo, y después me di cuenta que era yo el protagonista. Hice este recorrido investigando que en realidad no sé si estaba investigando exactamente, estaba viviéndolo de verdad y conociendo a mi familia de verdad, y tenía la lejana idea de hacer una película. Creo que acercarme a ellos diciendo que estaba investigando para una película me permitió acercarme más seguro, sin sentir que me exponía tanto a mis propias emociones. Y cuando volví de ese viaje escribí como un diario de ese viaje. Y con el tiempo eso se transformó en la primera escaleta. Estuvimos una semana en Santiago del Estero, después estuvimos 10 días en Catamarca, entre ellos casi una semana en el desierto del Arenal, que si bien hay pueblos cerca, pero tenía sus complicaciones. Viajamos con un equipo muy reducido. Parafraseando un poco a Patricio Guzmán, dice que el equipo ideal para un documental es el que entra en un auto. En este caso era el que entraba en la camioneta, éramos 5 personas. Una camioneta doble cabina, entrábamos justo, y todo el equipo en la caja, que era una montaña tapada con plásticos porque llovía bastante en algunos momentos. Y ahí metimos todo. Y el tema era el viento, estábamos rodando a 3.000 metros de altura, con bastante viento en algunos momentos. El desierto está a 3.000 metros de altura y a partir de ahí hay más montañas que a veces subimos, llegando a 3.300, 3.400, 3.500. Y ahí, claro, cualquier pequeña ráfaga de viento genera movimientos, que son cosas normales de un rodaje en estas condiciones. Pero, repito lo del equipo reducido, es todo como mucho más arduo. Cámara graba. Marque. Yo creo que es una película muy personal, que cuenta una historia muy particular, pero a la vez tiene algo de épico y mucho de universal, me parece. Es como una especie de recorrido del héroe en ese sentido, y es bastante clásica en ese sentido. Y lo que me pasó cuando empecé a mostrar la película, cuando empezó a ir a festivales, es que cuando terminaban las funciones se me acercaba un montón de gente a hablar, pero no hablaban de la película y de mi familia y de lo que habían visto, sino de sus familias. Y empecé a descubrir que historias como esta había muchísimas, que había muchísima gente deseosa de investigar sus historias familiares, de hablar, de volver sobre las huellas de sus propias familias, de sus propios secretos familiares, mucha gente emocionada. Y eso me dejó tranquilo con respecto a una de las grandes dudas que tenía cuando empecé con el proyecto, que es a quién le va a interesar una historia tan personal y una historia tan familiar. Corte.